Entonces, vamos a continuar, mis estimadas y estimados que se puedan conectar más adelante, hablando ya propiamente de las alteraciones del lenguaje. Entonces, las principales alteraciones del lenguaje, adquiridas del lenguaje, son las afasias. ¿Sí? Reconocen a mis cuatro, bueno, estos no son afásicos propiamente dicho, estos son más del desarrollo, estrés. Bueno, entonces, cuando, ya lo hemos hablado, ¿no? Cuando la alteración es adquirida, cuando lo que se pierde es la capacidad de usar una función que ya se había adquirido por un daño cerebral, hablamos de A. En este caso, al perder la capacidad de usar el lenguaje por un daño cerebral, hablamos de afasia. En el caso del desarrollo, cuando lo que se altera es el desarrollo de la capacidad de usar el lenguaje por daño cerebral, hablaríamos de disfasias, ¿no? Y otras alteraciones del lenguaje que ya vamos a ver durante el desarrollo. Bueno, entonces vamos a centrarnos sobre las afasias, que son las alteraciones por daño cerebral. Muy bien. Otras alteraciones del lenguaje y del habla, por ejemplo, las disfonías, ¿sí? Que son las alteraciones en la voz, ¿sí? Ya dado a daños en los órganos fonatorios. Entonces esto es mucho más periférico, es algo que con lo cual trabajan más los fonoaudiólogos o terapeutas del lenguaje que nosotros psicólogos. La disartria, ya también la hemos hablado, sería una alteración en la articulación del lenguaje, un componente alterado de la articulación lingüística, ¿sí? Que puede deberse a alteraciones o daños neuromusculares periféricos o daños cerebrales centrales. Y lo que hemos hablado sería el habla de borracho, ¿no? Yo los quiero. Sí, entonces, la disartria sería básicamente una alteración en la fluidez del lenguaje, donde se reduce enormemente la fluidez del lenguaje. La afasia, la pérdida en las habilidades lingüísticas debido a un daño cerebral, la dislalia, trastornos del desarrollo, más alteración durante el desarrollo, ¿sí? En la articulación de fonemas específicos, principalmente se debe más a daños neuromusculares periféricos, la disfenia, que es lo que conocemos comúnmente como el tartamudeo, ¿sí? Síndrome James, donde es una alteración en la fluidez del lenguaje y cuyas orígenes son variados, ¿no? O sea, ¿por qué las personas tartamudean? Son tanto orígenes neurales, neuromotores, como también un poco emocionales. ¿Sí? Bueno, la disglosia, un trastorno también más periférico, ¿sí? Para la producción de ciertos fonemas de la lengua materna. Bueno, algunas otras palabras que se utilizan para entender las alteraciones del lenguaje son los agramatismos, que le hemos hablado, a errores en la articulación o en el uso de las reglas del lenguaje, las reglas para producir, comprender o escribir el lenguaje, que pueden conllevar a serias fallas comprensivas, porque cuando hay agramatismo, o sea, cuando hay problemas en el uso de las estructuras gramaticales, por lo general también van a haber problemas en la comprensión de frases que llevan una estructura sintáctica. Entonces, si yo te digo, Juan fue golpeado por Matías, entonces ustedes deben comprender. Yo les puedo hacer preguntas como quién golpeó a quién, qué fue lo que ocurrió. Si Juan fue golpeado por Matías en el colegio, entonces deben entender quién fue el que realizó la acción, qué acción se realizó, en qué contexto se realizó. ¿Sí? Entonces, esas estructuras con gramática un poco más compleja, como es un, un participio,
son más difíciles de comprender, ¿no? Las parafases serían errores en la producción lingüística que pueden ser fonológicas, semánticas o morfémicas. Principalmente las que más se hablan son las fonológicas y semánticas, que dependiendo de la literatura, a las fonológicas se les conoce como literales y a las semánticas como verbales. La anomia sería una dificultad para encontrar una palabra, no es un problema de memoria, no es que se te haya olvidado la palabra, sino es un problema para el acceso o el uso léxico, sería una alteración propia de el nivel léxico, ¿sí? Anomia. La apraxia, bueno, la apraxia ya no lo hemos hablado todavía, pero sería una alteración un poco más de los movimientos, la organización de los movimientos aprendidos, en este caso serían apraxias verbales, entonces propias de las afasias más de tipo Broca, es el uso de los movimientos o para la escritura o para el habla, ¿sí? Del lenguaje, habla automática, bueno, donde se comienza una frase y el paciente la termina, circunloquios, darle vueltas y vueltas a una frase, a una definición sin llegar a la definición propiamente dicha, disartria, problemas ya lo hemos dicho, articulación del lenguaje, disprosodia, alteraciones en la cadencia del lenguaje y ecolalia, repetir la última palabra, el fonema principalmente, que ha dicho un interlocutor o un terapeuta. Muy bien, vamos a hablar de las afasias. Entonces, no son trastornos del neurodesarrollo, son adquiridas, no son problemas motores, entonces debes tener claro que cuando evalúes las afasias que no hay alteraciones ni a nivel motor, o sea, que no es el producto de una parálisis o de una alteración neuromotora, ¿sí? Pues como lo hemos visto, y usted ya lo ha mencionado, que en algunos casos la afasia puede ir acompañado de alteraciones de parálisis. Entonces debemos descartar que las alteraciones del lenguaje sean una extensión de la parálisis. No son problemas sensoriales también, que no sean una extensión de un problema acústico, básicamente, o de una escucha para palabras. No son problemas atencionales, no hay trastornos del pensamiento y deberíamos contar con un coeficiente intelectual normal o muy similar al normal. Por lo general, las afasias se producen por daños mal lateralizados al hemisferio izquierdo, pero no siempre, ¿no? Hay varias descripciones en la literatura de afasias por daños en el hemisferio derecho, ¿sí? O por daños en la conectividad, callosas, o algo así por el estilo. Adicionalmente, o bilaterales. Por lo general, los daños que conllevan a las afasias son accidentes cerebrovasculares en la arteria cerebral medial que rodea la cisura de Silvio. Es básicamente el 30%, alrededor del 30% de los pacientes con ACV pueden desarrollar afasias o tener síntomas de afasias. Bueno, no vamos a centrarnos tanto en esto de la historia. Se sabe que hay descripciones de afasias desde 3.500 años antes de Cristo, ¿sí? Entonces, la descripción que hay es que un hombre con herida del hueso temporal, ¿sí? O sea, por un TCE, un trauma encefálico, que no podía hablar, ¿sí? Entonces, sería más una afasia no fluente. O sea, comprendía lo que le estaba pasando, pero no podía expresar lo que le estaba pasando. Entonces, también Hipócrates hablaba de que las heridas del hueso temporal producían una alteración del lenguaje, lo hablaba como un espasmo, al lado opuesto del lenguaje. Bueno. Y el término afasia como tal fue acuñado por Troussiu en el siglo XIX. Hemos hablado también del aporte de Paul Broca con su paciente Le Born,
Y vemos aquí algo que les comentaba en la clase anterior, y es que el paciente de Broca no tenía un daño en el área Broca. Qué lo raro. ¿Sí? Vemos que la alteración o el daño en el cerebro del paciente TAN era bastante masivo, incluía porciones anteriores frontales, ¿sí? Principalmente la tercera circunvolución frontal, de alteraciones también un poco parietales, perisilvianas e incluso insulares. Una gran porción, ¿no? Entonces vemos la diferencia entre lo que era el daño en el paciente que tenía la fascia de Broca y propiamente el área de Broca, ¿no? Entonces, tener un daño de esos tan masivo es muy poco frecuente. Otra persona importante, pues, fue Carl Wernicke, ¿sí? Quien describió principalmente pacientes con lesiones un poco más posteriores en el giro temporal superior posterior, y él supuso que que además esa área de motora de Broca debería estar conectada con el área sensorial de Wernicke, y a esos y en esa comunicación entonces debería depender del funcionamiento del lenguaje, ¿no? A través de algo que se denominaba a partir de los neuroanatomistas como el fascículo arqueado. Vemos que este modelo cambió más adelante, ¿no? Este fue el primer modelo del lenguaje, el modelo clásico, el de Wernicke-Lichtenstein, que muchos lo conocen como el modelo de la casita, ¿no? O de la casa, que es el primer modelo de Boston que surgió. En este modelo se hablaban de, pues, un modelo bastante ya clásico, de 1885, de 7 tipos de afasias. Afasia de Broca, Wernicke, conducción, transcortical motora, afasia subcortical motora, transcortical sensorial, subcortical sensorial. Esto va a cambiar un poco más adelante. Entonces vemos acá un poco los diferentes autores que han propuesto modelos sobre las afasias, ¿no? Entonces vemos Luria, ¿sí? Con algunos tipos de afasias, Guestwich, que fue el modelo que acabamos de ver, ¿sí? Y así sucesivamente. Hasta el modelo de Boston, que es el que más se usa para hablar de afasias. El modelo de Boston. Bueno, acá importantísimo para entender esta clasificación de Boston es entender cómo estos 3 tipos de criterios para clasificar las afasias. Con esto les va a quedar muchísimo más claro cómo clasificar y a qué se refiere cada tipo de afasia, ¿sí? Desde el modelo o la clasificación de Boston. Primero, lo dividen en 2 tipos grandes de afasias: las afasias fluidas o fluentes y no fluentes, ¿sí? Entonces, si el lenguaje es fluido o si el lenguaje no es fluido. Un lenguaje no fluido es un lenguaje trabado, casi que disártrico, ¿sí? Que no permite una adecuada comunicación. Un lenguaje fluido sería un lenguaje cuya cantidad de palabras por minuto es mucho más alta. No tanto en términos de comprensión o de expresión de significado, sino en términos de cantidad de palabras por minuto. Sí, se suele evaluar la cantidad de palabras por minuto. Se da lugar a estas 2 familias grandes de afasias: afasias no fluidas y afasias fluidas. Muy bien. Ahora, tenemos, entonces, lo primero que debes responder es si la alteración del lenguaje conlleva a un daño en la fluidez del lenguaje, ¿sí? Después debes responder o evaluar esto: si la persona puede llegar a comprender o no el lenguaje, ¿sí? Entonces, si hay comprensión lingüística, te vienes por esta, o sea, hacia las vías que están acá como en rojito. Si no hay comprensión lingüística, hacia las de gris. Entonces, ¿es el lenguaje fluido o no fluido? ¿Hay comprensión o no hay comprensión? En las 2 partes, en las 2 clasificaciones. Y por último, si las personas pueden o no repetir, ¿sí? Si pueden repetir, si no pueden repetir.
De esta forma, una afasia no fluida en la cual la persona no comprende lo que la lengua hablada o escrita y adicionalmente no logra hacer repeticiones, será la afasia global. Una afasia no fluida en la cual la persona no comprende pero sí puede hacer repeticiones será una afasia transcortical mixta. Una afasia en la cual la persona no logra tener un lenguaje fluido pero comprende y no puede hacer repeticiones porque transacciones motoras será la afasia de Broca, típica. Una afasia en la cual la persona no comprende, no tiene fluidez del lenguaje, pero comprende y sí puede hacer repeticiones, será la transcortical motora. Y lo mismo para el lado de la fluidez, ¿no? Fluidez sin comprensión y sin repetición, Wernicke. Fluidez sin comprensión pero repetición transcortical sensorial. Fluidez sin, con comprensión y repetición anómica. Con anomias. Y bueno, y la de conducción. Que los problemas de la conducción son típicamente de repetición. ¿Listo? Desde aquí en adelante vamos a tener las afasias fluidas como en este color un poco más rosa y las no fluidas como este color más azulito. Tenemos las afasias fluentes o fluidas y las no fluidas con cada uno de los ámbitos de los criterios clasificatorios de la escuela de Boston, ¿sí? Entonces, y tendríamos las que más se hablan serían la de Broca, la transcortical motora, la global, la de aislación, ¿sí? La de Wernicke. La aislación también es la misma, de acuerdo con este modelo, transcortical mixta. Wernicke, sensorial, conducción y anómica. Muy bien, vamos a entonces a hablar de cada una de los subtipos de afasia rápidamente. Bien.